Hola a todos, bienvenidos el día de hoy a la clase de enfermedad diverticular. Vamos a tratar acerca de signos, síntomas, factores de riesgo y básicamente el diagnóstico de esta patología. Yo soy la doctora Silvana Vinguinoto, soy cirujano general y coloproctólogo y sin dar más preámbulos, empecemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir efectivamente de qué se trata esta enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular es básicamente la patología que se causa secundario a la presencia de divertículos a nivel del colon. Y los divertículos no son más que herniaciones de la pared colónica hacia el exterior. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la profundidad que tengan, podemos definirlos en divertículos verdaderos o en pseudodivertículos o divertículos falsos. Entonces, con respecto a los divertículos verdaderos, se tratan de saculaciones o herniaciones que involucran toda la pared, tal cual como pueden ver aquí, toda la pared del colon. ¿Ok? En el caso del divertículo falso, solamente vamos a tener involucrada la mucosa y la submucosa. ¿Ok? Los divertículos falsos son los más comunes y se presentan por, digamos, la debilidad que se puede presentar en la pared colónica secundario a la entrada de los vasos rectos del colon, ¿no? A través de la musculatura. Entonces, básicamente es una debilidad de la pared, por tanto son los más comunes, ¿ok? Entonces, con respecto a la localización, casi el 90% de la enfermedad diverticular o de estos divertículos colónicos se presentan a nivel del sigmoides. Eso no quiere decir de que haya otras ubicaciones o no haya otras ubicaciones. Efectivamente, pueden verse en el colon derecho y en el colon izquierdo, y ya más adelante vamos a ver de que quizá se suelen presentar más con una forma clínica en específico, que ya les voy a comentar, pero la localización más común es en el sigmoides y se da precisamente porque el colon izquierdo está destinado básicamente a la acumulación de heces, al almacenamiento de heces, hasta que, digamos, estemos en la situación apropiada para expulsarlas. Por tanto, al, digamos, almacenar evacuaciones o heces y al manejar más presión, esa debilidad a nivel de la pared puede verse incrementada o facilitar efectivamente esta herniación. ¿Ok? Entonces, con respecto a la epidemiología, tenemos que el hallazgo más frecuente en la colonoscopía es esto, los divertículos. Y por tanto, va a ser el hallazgo que no necesariamente tiene que ver con que el paciente esté complicado. Pueden ver divertículos no complicados, que ya los vamos a definir como diverticulosis, ¿ya? Y no necesariamente eso requiera algún tratamiento. Es una condición como tal que se encuentra en el paciente. La prevalencia ha ido aumentando a nivel mundial y tiene como justificación que hay mayor factibilidad de que los individuos presenten los factores de riesgo que más adelante vamos a tratar. ¿Ok? Y definitivamente aumenta con la edad y va a aumentar con la edad porque se tiene menor colágeno, o sea, peor tejido de sostén, que puede, por tanto, facilitar que esta herniación se dé. Asociado a que la mayoría de los pacientes añosos usualmente tienen evacuaciones que suelen ser duras y, por tanto, facilita aún más de que haya mayor presión a nivel colónico y, por tanto, se hernien estas secciones de la pared. Con respecto a los factores de riesgo, bueno, hay varias cosas que les quiero dejar claras. La primera, que se enfoquen en estos factores que realmente no son factores de riesgo, como lo son el consumo de semillas. Esto está definido ya a nivel de estudios de que no tiene ninguna repercusión a nivel del desarrollo o la complicación de una enfermedad diverticular o una diverticulitis. El consumo de café, cigarrillo y bebidas alcohólicas, si bien no es lo más adecuado que el paciente consuma,
realmente no tienen ningún impacto con respecto a la evolución de esta enfermedad. ¿Ok? Con respecto a los que sí son factores de riesgo franco, son una dieta baja en fibra, ¿ok? Básicamente la dieta occidental, en donde tenemos alta cantidad de alimentos ultraprocesados, ¿ok? Mucha cantidad de carbohidratos que, digamos, pueden condicionar de que las evacuaciones sean más duras, ¿ok? La presencia de pacientes añosos, es decir, una mayor sobrevida en general, pacientes mayores de 50 años de edad, por lo mismo que les dije de que a medida que vamos aumentando en edad, nuestra calidad del colágeno también va disminuyendo y por tanto se facilita o favorece esta herniación en la pared. La obesidad. Y la obesidad como causante del problema desde varios puntos de vista. La primera cosa es porque evidentemente hay un sedentarismo. El hecho de que el paciente consuma o tenga una dieta hipercalórica, alta en ultraprocesados, puede favorecer también que el tránsito colónico se vea afectado. Por tanto, la obesidad a nivel global puede afectar o ser un factor de riesgo para la enfermedad diverticular. El uso de analgésicos no esteroideos tiene más riesgo de complicación los pacientes que consumen de forma frecuente este tipo de medicamentos, tanto de sangrado como de complicaciones como la diverticulitis, ¿ok? Entonces es un factor importante que hay que interrogar. Y finalmente, trastornos genéticos como son el síndrome de Marfan, el Ehlers-Danlos y la poliquistosis renal. ¿Por qué? Porque finalmente estos pueden ir de la mano con alteraciones del colágeno que, como les dije, son vitales en este tipo de casos. Ahora bien, si tratásemos de identificar efectivamente qué pacientes pudieran presentar este tipo de patología, es importante que nos ubiquemos en 4 pilares de nuestro diagnóstico, que van a ser un buen interrogatorio acerca de su anamnesis próxima, en donde vamos a agotar los síntomas principales, la utilización de una anamnesis remota dirigida, en donde vamos a preguntar o interrogar acerca de comórbidos, que el paciente presente factores de riesgo que ya les comenté previamente, y importante que no se puede dejar de lado es el hábito evacuatorio de este paciente. Importante preguntar la frecuencia, la consistencia de esas evacuaciones, si han habido trastornos a nivel de las evacuaciones en los últimos días o el tipo de dieta que ha llevado el paciente, la presencia quizás de rectorragia, heces acintadas, hematoquepsia. Es muy importante hacer ese interrogatorio dirigido de manera que el paciente les pueda ubicar con respecto a lo que ha sucedido en los últimos días previos a la consulta. Finalmente llegamos al examen físico y en el examen físico general, pues evidentemente necesitamos prelar los signos vitales de este paciente, cómo se ve desde la parte general, es decir, si está en buenas condiciones generales, es un paciente que se ve pálido, es un paciente que se ve con fasias tóxicas o francamente con dolor. Y evidentemente esos signos vitales si están alterados, la presencia de hipertermia que pudiera decirnos acerca de un proceso inflamatorio o infeccioso activo, ¿ya? Y a nivel abdominal, usualmente, dependiendo del tipo de patología diverticular que tengan, pueden presentarse con dolor, con distensión abdominal, pueden tener inclusive trastornos en el hábito evacuatorio, pueden presentar ruidos hidroaéreos muy disminuidos o inclusive aumentados en las fases iniciales y pueden tener hipersensibilidad e inclusive peritonismo. Y peritonismo se refiere a irritación efectivamente del peritoneo parietal que se produce secundario a este proceso inflamatorio como en el caso de una diverticulitis. ¿Ok? Dependiendo de la localización de esta patología, es decir, por ejemplo, si se trata de una diverticulitis colónica a nivel de colon sigmoides, esperaríamos de que el paciente pueda presentar dolor a nivel de fosa ilíaca izquierda o inclusive en hipogastrio, inclusive también en flanco izquierdo, ¿ya? Entonces, evidentemente tenemos que ubicarnos dependiendo de
los síntomas que el paciente está refiriendo para poder dirigir el examen físico. Importante que el examen físico de este tipo de patología debe culminar con un tacto rectal en donde podemos evidenciar, número 1, si hay evidencia de sangrado o hay sangre a nivel del dedil de guante y la consistencia de esas evacuaciones y la coloración de esas evacuaciones para garantizar de que efectivamente no hay un sangrado activo, ¿ya? Y finalmente los estudios de extensión. Con respecto a los estudios de extensión vamos a tener que nuestros pilares van a ser 2. Los estudios de sangre, en donde vamos a evaluar, por ejemplo, el hemograma, vamos a solicitar VHS y vamos a solicitar PCR, que son marcadores de inflamación. Importante saber la función renal de este paciente, sobre todo en el contexto de patologías que lleven un poquito de más tiempo, 3 o 4 días, que el paciente luzca deshidratado. Importante también solicitarle electrolitos. Y como les digo, la función renal. El examen de orina también es importante para descartar cualquier otro foco, ¿ok? Y finalmente, como gol estándar, vamos a tener el escáner de abdomen y pelvis con contraste endovenoso, que nos va a permitir efectivamente determinar si se trata de una enfermedad diverticular complicada, como más adelante vamos a hablar. Entonces, si comenzamos a definir este tipo de patología, vamos a comenzar con la forma más benigna, por así decirlo, menos sintomática, la verdad, que se trata de los divertículos asintomáticos, que son la diverticulosis. Es decir, este paciente tiene presencia de divertículos, sin embargo, ninguno está complicado, ¿ya? Suele ser un hallazgo incidental que puede verse tanto en la colonoscopía como en un escáner de abdomen y pelvis que se haya solicitado por otra causa, y realmente no hay consenso con respecto al tratamiento o al seguimiento de estos pacientes, ¿ya? Lo que sí sabemos, en base a las estadísticas, es que aproximadamente un 20% de estos pacientes que tienen diverticulosis van a desarrollar más adelante síntomas de complicación, que ya más adelante vamos a hablar. Pero lo importante que ustedes tienen que saber de que aquí lo vital es la prevención, en donde controlemos estos factores de riesgo. Si bien la edad no es un factor modificable, sí podemos orientarlos con respecto a una dieta alta en fibra, el consumo de agua, la realización de ejercicio físico continuo, así como también el evitar medicamentos como los AINES que puedan complicar este tipo de patología. Entonces, básicamente no tenemos tratamiento de base, simplemente garantizar de que no estén presentes factores de riesgo modificables. Ahora bien, con respecto a la enfermedad diverticular no complicada, ¿verdad? Tenemos que, digamos, orientarnos en que hay varios sinónimos que pueden confundirnos en la literatura. Entonces, por ejemplo, una enfermedad diverticular no complicada puede tratarse como divertículos sintomáticos, enfermedad diverticular sintomática, enfermedad diverticular sintomática no complicada, ¿ya? Básicamente se tratan de lo mismo. Lo importante que tienen que saber es que es un paciente que porta divertículos colónicos, ¿ya? Pero probablemente secundario, quizás a una ingesta inadecuada de alimentos o unas evacuaciones quizás que se han mantenido más duras de lo habitual, está presentando síntomas, ¿ya? Entonces, ¿qué síntomas presentan? Suelen presentar dolor, suelen presentar distensión abdominal, meteorismo, que es muchos gases, ¿ya? Y cambios en el patrón evacuatorio. ¿De qué forma? Puede ser, por ejemplo, que tengan constipación, es decir, de que las evacuaciones estén muy duras o muy espaciadas en el tiempo, ¿ya? O que inclusive puedan tener diarrea. En ambos casos puede ser esto desencadenante de esta sintomatología, y usualmente siempre suele deberse a una transgresión dietética. Otro elemento que pueden tener en cuenta es de que, por ejemplo, hay pacientes que cumplieron tratamiento antibiótico, ¿verdad? Y eso hizo que, digamos, hubiese una modificación o un trastorno a nivel de la microbiota habitual colónica, y por tanto hayan cambios en el patrón evacuatorio secundario a eso. Usualmente suele venir acompañado de diarrea y hacer la sintomatología, pero fue secundaria a un tratamiento, ¿ya? Entonces, es importante entonces el interrogatorio de las últimas semanas del paciente, a ver cómo ha ido evolucionando esta enfermedad, ¿ya? Agotar siempre la sintomatología. Entonces, importante,
Bueno, importante en este caso, nuevamente, no es la medicación. Este tipo de sintomatología se trata básicamente con tratamiento de soporte, en donde mandamos una dieta un poco más ligera, básicamente con fibra, ¿ya? Con abundante agua, tal cual como ven aquí. Nuevamente el ejercicio físico leve a moderado. Más importante que la intensidad del ejercicio, es lo más importante aquí es que se haga de forma regular y tratar, digamos, de que la microbiota habitual de este colon esté normalizada o regulada, es decir, de que usualmente, aparte de la dieta y del agua, de la fibra y el ejercicio, siempre mandamos, digamos, algunos probióticos que pueden regularnos un poco, digamos, esta microbiota, ¿ya? Entonces, ya hemos hablado acerca de la clasificación clínica de la de la diverticulosis. Ya hablamos acerca de la enfermedad o la enfermedad diverticular no complicada, que nuevamente es básicamente con síntomas y no se le da tratamiento médico, ¿ya? Y ahora vamos a las enfermedades diverticulares complicadas, ¿ya? Entonces, la enfermedad diverticular complicada va a estar, digamos, dividida en 4 grandes grupos. Número 1, que es la diverticulitis aguda. Número 2, la presencia de abscesos o fístulas. Número 3, la peritonitis franca. Y número 4, la hemorragia diverticular o la hemorragia digestiva inferior secundaria a el sangrado de estos divertículos. Entonces vamos a irlas dividiendo y las vamos explicando. Entonces, importante que sepan aquí de que para clasificar esta enfermedad diverticular complicada y determinar efectivamente qué tratamiento vamos a llevar, ¿ya? Es importante que tengamos en cuenta estos 3 pilares, que son la presencia de comorbilidades, le hace, por ejemplo, hipertensión arterial, que el paciente sea diabético, que sea cardiópata, que tenga una enfermedad, digamos, endocrina de importancia, un hipotiroidismo, o que tenga una enfermedad autoinmune, por ejemplo, que requiriera la utilización de esteroides, ¿ya? Porque esto lo llevaría nuevamente a otro pilar, que es la inmunosupresión, ¿ya? La inmunosupresión, sea médica o sea una condición habitual del paciente, ¿verdad? Siempre va a desencadenar de que el organismo no sea suficientemente eficiente para defendernos ante pequeños cambios o pequeños focos infecciosos como pudiera ser una diverticulitis leve, ¿ya? Entonces, eso pudiera ser un agravante para la evolución de ese paciente, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los signos de gravedad, como son, por ejemplo, la presencia de alteraciones a nivel de los signos vitales del paciente, de que haya deshidratación, de que haya intolerancia a la vía oral, que haya mucho dolor abdominal a pesar del tratamiento. Entonces, esos son signos de gravedad que nos pueden definir de que efectivamente se trata de una enfermedad diverticular complicada y que va a requerir probablemente de que el paciente no vaya a casa solamente con tratamiento, ¿ya? Entonces tenemos una enfermedad diverticular complicada, tal cual nos vamos a llevar en la mente digamos, los 3 pilares que les comenté acerca de, ¿es este paciente inmunosuprimido? ¿Tiene algún comórbido de importancia? Veo que hay signos de gravedad a nivel del examen físico. Y dependiendo de eso, yo voy a ir clasificando según lo que encuentre, ¿ya? Entonces, tenemos digamos, una forma que es la más, digamos, leve, que es la diverticulitis aguda no complicada, en donde básicamente tenemos ese divertículo, que es un saquito o una herniación, ¿verdad? En donde la pared se va a ir adelgazando, le hace porque tuvo evacuaciones quizás muy duras y lo que hicieron fue erosionar o horadar, ¿verdad? Ese divertículo, que si ustedes se imaginan, el divertículo realmente es una pared más delgada que la pared colónica, ¿ya? Entonces eso condiciona una microperforación de ese divertículo y por tanto puede haber extravasación de quizás bacterias que están en el lumen o en la luz de este colon hacia afuera y por tanto puede conducir a que hayan alteraciones a nivel de la grasa pericolónica, tal cual como están viendo aquí, ¿ya? Que se ve como enrarecida. La grasa pericolónica debería verse negra, oscura completamente,
pero cuando hay cambios de coloración local pueden deberse efectivamente a inflamación local de la víscera hueca, ¿ya? Otra cosa que puede existir, ¿verdad? Es engrosamiento a nivel de la pared colónica, tal cual como ven aquí, y aquí, esto que pueden ver acá, es efectivamente un divertículo, que realmente no luce complicado porque no hay, si bien no hay una gran colección, sí hay este engrosamiento y la presencia de estos divertículos. No hay acceso ni perforación, como vamos a ver más adelante. Entonces, esto finalmente se traduce en el paciente, en que es un paciente que usualmente puede tener dolor abdominal, puede tener distensión, puede hacer fiebre, puede hacer leucocitosis, es decir, elevación de la cuenta blanca y de los parámetros de inflamación, ¿ya? Y que asociado a esto, al hallazgo del escáner o al hallazgo tomográfico, vamos a utilizar una clasificación denominada Hinchi, ¿verdad? Esta clasificación de Hinchi simplemente nos va a definir el grado de dificultad o de gravedad que pueda tener esta enfermedad y cómo la vamos a tratar. Entonces, Hinchi 1, como les digo, es una diverticulitis aguda que no está complicada, pueden haber microperforaciones, engrosamiento de la grasa pericólica, pero no hay evidencia de ningún tipo de colección ni inflamación de la zona, no hay accesos ni nada de esto, ¿ok? Entonces, esta diverticulitis aguda, ¿verdad? Puede ahora, digamos, convertirse en una diverticulitis aguda complicada, ¿ya? Esta diverticulitis aguda complicada se presenta cuando hay la presencia de aire a nivel pericolónico, ¿ya? Cuando está la presencia de accesos o, francamente, un neumoperitoneo o una peritonitis fecal, ¿ya? Entonces, vamos a definirlos. Como les digo, esta diverticulitis aguda complicada puede ser acceso o perforación, que ya más adelante los vamos a hablar. Puede también clasificarse en una hemorragia diverticular, ¿ya? O puede haber una colitis segmentaria asociada a divertículos, ¿ya? Entonces, vamos hacia adelante y vamos explicando cada uno. Entonces, fíjense, nuevamente la enfermedad diverticular la vamos a clasificar con esta clasificación de Hinchi modificada, que es una clasificación o una escala tomográfica en donde podemos evaluar toda la extensión colónica, ¿verdad? Y vamos a evaluar los cambios que hay presentes a nivel del colon y dependiendo de esto vamos a hacer una clasificación de gravedad, ¿ya? Entonces, básicamente vamos a pasar desde un proceso de inflamación, puede haber inclusive necrosis, puede haber pérdida de la integridad y finalmente la etapa última que es la perforación. Entonces, un estadio 0, como les comenté previamente, era una diverticulitis aguda leve. Clínicamente no hay mayor hallazgo. A nivel tomográfico lo que podemos ver es un leve engrosamiento de la pared, pero no hay evidencia de aire, no hay evidencia de colección, no hay evidencia de perforación, nada de eso hay, ¿ok? Ahora vamos a definir los otros estadios, ¿verdad? Entonces tenemos una clasificación Hinchi 1A, ¿verdad? Se trata de inflamación confinada a la zona de la diverticulitis, es decir, una inflamación pericólica en donde vemos, tal cual como ustedes están viendo en esta imagen, ¿verdad? Vemos alteraciones con respecto a la grasa pericólica, vemos edema del colon, adicionalmente a eso engrosamiento leve de la pared, pero no vemos ningún tipo de colección, ¿ya? Tal cual como se ve a este nivel. Entonces, la diferencia entre un Hinchi 1A, como les estoy comentando aquí, y un Hinchi 1B es que en el 1B vamos a encontrar accesos como estos acá, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí se ve la luz del colon en toda su extensión, ¿verdad? Pero vemos un acceso pericólico localizado en la zona. Entonces, la clasificación Hinchi 1B, tenemos accesos pericólicos confinados a, digamos, la zona de inflamación, a nivel al ladito o pegadito del colon, ¿ya? Entonces,
Este número que les puse aquí es muy importante porque estos accesos pueden ser de distintos tamaños, ¿verdad? Entonces, la presencia de accesos de menos de 2 centímetros, ¿verdad? Es lo que va a finalmente definir de que sea tratamiento médico o tratamiento, digamos, invasivo. ¿En qué sentido? Como le digo, los accesos de menos de 2 centímetros, usualmente les vamos a dar tratamiento médico y antibiótico asociado a reposo alimentario y más nada, ¿ya? En los que son mayores de 2 centímetros ya se indica inicialmente un drenaje percutáneo si es factible, ¿ya? A través de escáner, es decir, se coloca una sonda guiada, digamos, a través de la tomografía y digamos, se inyecta o se coloca digamos, este drenaje en la zona para que nos va a permitir, digamos, colapsar o sacar todo ese líquido que se encuentra excedado sobre la zona y finalmente el paciente evoluciona de forma favorable sin necesidad de ningún tipo de cirugía. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora tenemos esta, digamos, clasificación que sería el Hinchey 2. En el estadio 2 tenemos un acceso que se encuentra lejos, o sea, a nivel pélvico, fíjense tal cual como ven aquí, o lejos de la zona de inflamación, ¿verdad? Entonces, fíjense aquí, tenemos un acceso que está circunscrito a nivel de la pelvis, asociado a zonas de inflamación, tal cual como ven aquí, la pared engrosada y el acceso. En este caso, este acceso debe medir más de 2 centímetros, por tanto va a ser sensible al drenaje percutáneo guiado por tomografía. ¿Ya? Ok. El otro estadio vendría siendo un Hinchey 3, ¿ya? En el estadio Hinchey 3 lo que vamos a tener es una peritonitis purulenta. ¿Y cómo vamos a saber? Bueno, está, digamos, la inflamación de la zona, pero vemos líquido libre. Líquido libre, tenemos los divertículos a este nivel y líquido libre en distintos espacios, ¿ya? ¿En qué se va a traducir en el paciente? Bueno, se va a traducir en que el paciente pueda tener signos de irritación peritoneal, puede estar, digamos, francamente afectado, deshidratado, con intolerancia a la vía oral, taquicárdico y evidentemente los patrones inflamatorios elevados, ¿ok? Cuenta blanca elevada, VHS elevada, PCR elevada. Y finalmente, una enfermedad diverticular Hinchey 4, ¿verdad? En donde vamos a tener una peritonitis fecal franca, en donde vamos a ver la salida de heces por fuera del lumen colónico y asociado a esto vamos a tener también, o podemos tener también, la presencia de neumoperitoneo, que es aire dentro del abdomen, secundario a que pues está filtrando a través de este orificio. O inclusive podemos ver en la rayos X de tórax con visualización de ambos hemidiafragmas, ¿verdad? La presencia de aire a nivel por debajo de las cúpulas diafragmáticas, ¿verdad? Que habla de nuevamente un neumoperitoneo. En este caso el paciente está francamente afectado, usualmente son pacientes que tienen fasias tóxicas, taquicárdicos, taquipnéicos, muy deshidratados, con mucho dolor y por tanto estos pacientes son francamente quirúrgicos, ¿ok? Ya. Otra presentación que podemos tener es la hemorragia diverticular, ¿ok? En este caso el paciente puede presentar rectorragia o hematoquexia, probablemente tenga el antecedente de haber la presencia de diverticulosis, es decir, de que tiene divertículos diagnosticados previamente que no estaban complicados, pero secundario quizás a un trastorno en el hábito evacuatorio, hace este episodio de rectorragia o de hematoquexia, en donde suele haber sangrado arterial profuso, o sea, es un sangrado más o menos importante, y fíjense lo que se ve a nivel de la colonoscopía, ¿ya? Entonces, este paciente usualmente, afortunadamente, este sangrado suele ser autolimitado. Las colonoscopías, en este caso, se realizan si el paciente está hemodinámicamente estable, pero fíjense la cantidad de sangrado que puede haber presente, ¿ya? Se necesita o se requiere un abundante lavado a nivel del lumen colónico para poder ver o evidenciar, que lo que más adelante vamos a ver, que es la evidencia de divertículos con un fondo con sangre, ¿ya? Y por tanto, a este nivel
pues básicamente se pueden electrocoagular o cauterizar con distintos métodos, ¿ok? Usualmente pueden utilizar la colocación o la inyección de adrenalina o la coagulación o inclusive la colocación de clips sobre la zona, ¿ya? Entonces, de importancia saber de que es autolimitado, que el paciente probablemente requiera vigilancia a nivel de, digamos, la hospitalización, dependiendo del estado hemodinámico del paciente, que se tienen que hacer controles de hemoglobina, hematocrito seriados y que efectivamente van a requerir el reposo alimentario y posterior preparación colónica para poder realizar esta colonoscopia. Fíjense, aquí ven un divertículo con un fecalito impactado, ¿ya? Fíjense aquí otro divertículo. Pero después del lavado, fíjense, ahí también estaba impactado otro fecalito, pero fíjense que después del lavado no logran evidenciar la zona donde está francamente sangrando, lo que habla más de este sangrado autolimitado. Fíjense aquí también, ahí, digamos, la pared tiene un coágulo de hematina ahí pegado, que pudiera evidenciar de que el sangrado fue hace reciente, ¿ok? Bien, otra complicación que podemos tener es la estenosis colónica. Entonces, si tenemos una enfermedad diverticular en modo diverticulitis aguda que se realiza o se presenta a repetición, ¿verdad? Esto a la larga lo que va a condicionar es de que la pared colónica, al estar inflamada constantemente, va a producir fibrosis sobre la zona y se produce una estenosis, que es la estrechez del colon, de la luz del colon, tal cual como se ve aquí. Esto es un colon por enema, ¿verdad? En donde se coloca un contraste varitado en este paciente, ¿verdad? Y se evidencia, fíjense, de una disminución franca de la luz a nivel del colon sigmoides, ¿verdad? Y usualmente, como les digo, suele ser secundario a diverticulitis a repetición, ¿ya? Importante de que este paciente debe realizarse una colonoscopía, ¿verdad? Para garantizar o tomar biopsia de estas zonas, porque precisamente la inflamación crónica puede condicionar a la presencia de un cáncer colorectal asociado a esta estenosis. En cualquier caso, es importante este diagnóstico de descarte para garantizar el tipo de resolución quirúrgica que se va a plantear. Es distinta la resección colónica que se hace en el contexto de una enfermedad diverticular, que es una enfermedad benigna, a un cáncer colorectal en donde los márgenes tienen que ser oncológicos, ¿ok? Otra patología que pueden presentar es la fístula colovaginal y colovesical. Entonces, una fístula es un trayecto epitelizado o una conexión epitelizada entre dos epitelios distintos, ¿ya? Entonces, en este caso, si tenemos, por ejemplo, una enfermedad diverticular de colon, imagínense de colon sigmoides, ¿verdad? Alrededor de esta zona tenemos otros órganos como son la vagina, como son la vejiga, asa delgada, en fin, ¿ya? Pero suele presentarse de que enfermedades diverticulares o diverticulitis a repetición a este nivel lo que condicionan es de que se haga una perforación de la pared del colon, ¿verdad? Que finalmente orade lo suficiente hacia la vejiga o hacia la vagina, es decir, perfore también la vejiga y la vagina y se produzca este trayecto, ¿ya? Entonces, ¿qué síntomas pueden tener? Bueno, depende. Si es una fístula colovesical, ¿verdad? Los pacientes reportan infecciones urinarias a repetición y neumaturia. Neumaturia es de que cuando el paciente orina como dice que se tira como gases a través de la orina, ¿ya? ¿Y eso es por qué? Porque evidentemente el aire que hay a nivel del colon puede migrar hacia la vejiga, que debería ser solamente orina, y produce a la hora de expulsarlo esto. Entonces es importante preguntárselo al paciente porque si no se lo preguntan, él lo toma como un síntoma de vergüenza, que le da vergüenza referirlo porque no sabe que se trata de la misma patología. Entonces es importante interrogarlo. Y en el caso de la fístula colovaginal, la paciente usualmente refiere un flujo
que es oscuro, que es marrón o amarillento, infecciones vaginales a repetición, dispareunia o dolor durante la relación sexual, ¿ok? Asociado a gases que no corresponden con la vagina, ¿ya? Entonces es importante hacer el interrogatorio dirigido en estos pacientes cuando se sospecha. El diagnóstico, es combinado, nuevamente la parte de los 4 pilares que les comenté, su anamnesis próxima y remota, a nivel del examen físico, sobre todo a nivel de la fístula colovaginal, podemos realizar una especuloscopia y evidenciar el orificio o del trayecto fistuloso. Y en el caso de sospecha se debe realizar finalmente un escáner de abdomen y pelvis con contraste endovenoso para definitivamente ver ese trayecto, ¿ya? A nivel colovesical, asociado al escáner, debemos realizar también una cistoscopía, que es colocar, digamos, una cámara que se introduce a través de la uretra, ¿verdad? Y se evalúa toda la indemnidad de la pared vesical, ¿verdad? Para garantizar o evidenciar el trayecto fistuloso. En ocasiones inclusive se suele tomar biopsia de este orificio para garantizar de que no haya nuevamente una patología oncológica asociada, ¿ya? Y el tratamiento es básicamente quirúrgico, se escapa de los objetivos de esta presentación, pero es básicamente la resección quirúrgica del segmento enfermo y la reparación de las paredes afectadas dependiendo del tipo de fístula que se trate, ¿ok? Bueno, quedo a sus órdenes para cualquier duda o pregunta y espero que haya sido útil para ustedes esta presentación. Cuídense mucho.